Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer el verso 8, 9 y 10. Aleluya. Dice así la palabra del Señor para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. ¿Ya encontraron? Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10, dice así la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a comenzar una serie de estudios sobre las doctrinas de la gracia. Y lo hemos llamado los dones de la gracia, porque es todo aquello que el Señor nos ha dado. Amén. Lo que ha hecho por nosotros, lo que hizo allí en la cruz. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Y vamos a comenzar con unos principios acerca de la salvación. Amén. Estos dones, como dice Pedro, son dadas de su divina potencia y nos los enseñan la palabra. Están ahí, porque todo debe ser fundamentado en la palabra. Para eso el Señor la dejó escrita. Amén. Y la dejó para nosotros, para que nos edifiquemos, para que aprendamos, para que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la vida espiritual. Esto es Cristo viviendo en nosotros. Amén. La esperanza de gloria, hermano. La esperanza de gloria. Por la comunión con nuestro Dios, la comunicación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. La obra de la salvación o de nuestra salvación en la cruz comprende dos episodios o dos fases. Primero, la obtención de nuestra redención o rescate operada una sola vez por todas, de una vez en la cruz. Cristo obtuvo nuestra redención. Y lo segundo es la aplicación. Él la obtuvo allí para nosotros en la cruz, pero la aplicación de esa redención en cada uno de los salvos o los creyentes de la cruz. Amén. Que creemos en lo que sucedió en la cruz, que fue para nosotros, porque allí se llevó a cabo. Entonces, la aplicación a los salvos, a los que creemos. Fue allí donde Dios abrió para nosotros lo que la Biblia en muchos lugares llama las fuentes de la salvación. Miremos, por ejemplo, Isaías capítulo 12, el verso 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿No es que ahí dice la Biblia en los evangelios que cuando a él lo traspasaron en el costado con esa lanza, dice que fluyó agua y sangre? Ahí salió una fuente para nosotros. Romanos capítulo 6, el verso 23 dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo. Siempre usted encontrará, cuando se está hablando de la salvación de todos los seres humanos, no es porque nació aquí o allí, en este o en aquel credo. No, la salvación siempre es en Cristo. No por pertenecer a una religión, a alguna política o filosofía o ciencia, sino en Cristo. Siempre lo va a ver usted en las Escrituras de esa manera. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces hay que ir a las aguas. Al hombre le toca ir a las aguas por esa salvación, por esos dones que el Señor ha logrado para nosotros en la cruz. Se abrieron esas fuentes de salvación. Hay que ir a beber, a tomar. Amén. Isaías capítulo 55, el verso 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. En el Evangelio según San Juan capítulo 7, el verso 37 dice: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Hay que ir a Cristo. No que porque yo nací aquí, entonces ya yo si me muero me voy para el cielo. No, hermano. Usted tiene que desequivocarse de eso. Es porque fuimos un día a las fuentes y aceptamos a Cristo, reconocimos nuestro pecado, reconocimos y aceptamos que eso que Cristo hizo en la cruz fue para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Y entonces ahí bebemos de esas aguas y somos salvos. Ahí estamos en Cristo, ahí comenzó esa vida en Cristo. Amén. Apocalipsis 21:6 dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Le daré, dice el Señor, al que tuviera sed. Los sanos no necesitan de médico, dijo el Señor, sino los enfermos. El que se reconoce enfermo espiritualmente hablando, el que se reconoce pecador y pide perdón, a ese le da de beber. Apocalipsis 22, verso 17 dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Aleluya, qué precioso el Señor. Alcemos nuestros ojos, hermano, y veamos a Cristo en la cruz consiguiendo una cantidad de dones para nosotros. Amén. Hagamos nuestra esa salvación obtenida por Cristo. Él murió por todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Él murió por todos, pero lamentablemente no todos son salvos o van a ser salvos. ¿Pero por qué? Si es la voluntad de Dios que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Porque no todos los hombres, no todos los seres humanos lo hacen. Hay que venir. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Entonces, Juan capítulo 3, versos 14 y 15 nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ahí en el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Por eso Pablo dice en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Es de todos los dones que vamos a ver, el Señor Jesucristo es el don por excelencia. Inefable, glorificado, man. Mire que aquí en estos versículos que leímos, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Están las dos posiciones. Perderse o tener vida eterna. Depende de qué. De que uno venga o no. El espantoso estado en el que va a permanecer todos los que rehúsen, los que no acepten creer. Perdición. Dice, esa palabra pierda, apoletai, en el griego dice perece, queda destruido. Ese es el significado literal. Perece, queda destruido. Y frente a ese, su opuesto es el glorioso destino de los elegidos por creer. Son elegidos no arbitrariamente, no por decreto antes de la fundación del mundo, o un decreto de Dios, claro que sí, pero no eso no nos hace salvos si no creen. Amén. Elegidos pero por creer, por el poder del Espíritu, la vida eterna. Esa es la posición, la condición. Amén. Esa vida que tiene el dador, Cristo, el Verbo, que siempre ha tenido esa vida, se hizo carne por nosotros, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Esa vida nos la transmite, porque Él. Mire, Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. La vida, Cristo. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A su nombre, gloria, hermano. Capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y miren, en ese versículo dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? Porque esa es la manera de aprovechar esa vida eterna que Cristo dio. Él la dio a todo el mundo, repito. Pero no todo el mundo la recibe. ¿Por qué? No creen. Por eso el Señor pregunta, ¿crees esto? Ahí está el asunto. Ahí está la definitiva. ¿Crees esto? Sí, tiene vida eterna. No, no tendrá vida eterna. Así de sencillo. Se puede ir de rodillas hasta donde quiera, pagar las penitencias que quiera, pero si no cree, no tiene vida eterna. Puede usted ser filósofo, científico, hasta teólogo, pero si no cree, no tendrá vida eterna. Y no es sencillamente o simplemente creer que Dios existe. Eso lo debe creer todo el mundo. El asunto es creer lo que Cristo hizo en la cruz, la razón por lo que lo hizo y para qué lo hizo, e ir a tomar, a apoderarnos, a asirnos de eso que hizo el Señor. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Por eso, esa vida eterna, esa clase de vida que el Señor nos da, merece sacrificio de nuestra vida exterior o terrenal. La abnegación, lo que tenga que uno pagar como precio, Él lo hizo ya todo, pero hay una demanda. Mateo 10:31
39 dice, el que haya su vida la perderá. Hablando ya de la eterna, el que haya su vida espiritual eterna, esa vida que Cristo nos da, va a perder en cierta forma, en cierto grado, hasta donde Dios quiere, su vida terrenal. Y el que pierda su vida por causa de mí, el que acepte, el que esté dispuesto a perder esa forma de vida que llevamos por Cristo, entonces dice, la hallará. ¿Ven? Ahí es donde se habla de las ganancias de las pérdidas. Claro, ¿cierto? Un juego de palabras ahí. Cuando uno pierde cosas terrenales, gana las celestiales. Pero cuando uno gana las terrenales, pierde las celestiales. Amén. Lucas capítulo 14, verso 26 dice, si alguno viene a mí, mire bien, y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está el principio. No es que usted odie, vaya o tenga que odiar a su mamá, a su papá, a sus hijos, etc. No. Esa palabra, lo que pasa es que traducir el pensamiento del lenguaje griego a nuestro español es un tanto complicado. Pero la palabra aborrecer, allí en el original griego, lo que da a entender es que prefiere esto o aquello que esto otro. Le importa más, tiene más valor para usted, para mí, para el que esté en juego allí. Por ejemplo, prefiere a Cristo que a mamá o a papá, esposa, hijos, etc. Prefiere a Cristo. Que si en algún momento cualquiera de ellos o cualquier otra cosa va a ser tropiezo para ser fiel a Dios, entonces ahí es donde se tiene que perder eso. Amén. ¿Me está entendiendo? Principios de salvación estamos viendo. Principios. Lucas 17:33 nos dice, todo el que procure salvar su vida, ¿sí ven? Prefiere su vida terrenal, prefiere lo material, prefiere lo propio, lo suyo, lo de este mundo, lo que se ve, lo que se toca. Entonces procura salvar eso, dice, la perderá. Eso hará que pierda la vida eterna, que pierda el acceso al reino de Dios. Amén. Y todo aquel, mire, que la pierda, que pierda eso, entonces va a salvar, la hallará. Amén. Juan capítulo 12, el verso 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Sí ven? Habla de lo de este mundo, que es a lo que más nos aferramos, porque somos seres de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que gustamos. Lo que no vemos no nos interesa. Por eso es que Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, dice que debemos de andar por fe y no por vista. La vista es engañosa, hermano. Lo que se ve. A veces una persona lo ve de una manera y otro de otra. Es relativo. Es cambiante. Lo eterno, lo que se logra por fe, lo que se afianza en la palabra, eso no es relativo, eso es verdad. Y verdad absoluta. Por eso Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie
lo que uno es por el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas, cuando aceptamos a Cristo y nos regenera y nos hace hijos de Dios. Por eso es que aquel fariseo orando en el templo decía: Padre, te doy gracias que yo no soy como los otros hombres. No soy. Doy diezmos de todo lo que me gano, ayuno 2 veces a la semana, hago aquí, hago allá, hago. Lo que hacía. A Dios no le interesa lo que hacemos. Si no lo hacemos por lo que somos o por lo que la palabra dice, a Él no le interesa. En cambio, aquel otro publicano que estaba allí postrado, que se golpeaba el pecho, ¿qué era lo que decía? Le decía al Señor: sé propicio a mí que soy. Él no habló de hacer, Él habló de ser. Sé propicio a mí que soy pecador. Se reconoció como era. Y el Señor dijo: este descendió justificado, porque ahí viene el Espíritu Santo, nos justifica, nos regenera y nos hace nuevas criaturas. Lo que somos. Ahora lo que somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No habla por ninguna parte de hacer. Porque lo que podemos hacer no es nuestro. Para Dios, para la vida eterna, no es nuestro. Es el fruto del Espíritu que produce en nosotros. Cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo penetra en nuestras vidas. Y dice en Gálatas capítulo 5 que el fruto del Espíritu es amor, fe, bondad, etc. Ahí está el fruto. Aleluya. Del don que el Señor nos dio. Por eso hablamos de dones de su gracia, porque nos da todo esto por su gracia, por su misericordia, porque Él quiso, no porque lo merecen nuestros hechos, como dijo aquel ladrón. Y como dice en Tito capítulo 3 verso 5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. A su nombre gloria, hermano. Amén. Porque ese es el propósito, ahí está el propósito de Dios en la salvación del ser humano. Amén. Un principio, propósito. Efesios capítulo 1, el verso 4 al 7 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Sí ven? Si hay que elegir antes de la fundación del mundo, pero no una determinación de que este va a ser salvo y aquel va a perderse. No, porque depende de si estamos en Cristo o no, si creímos o no. Por eso dice: nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, pero en Él. Como Él conoce para Él el pasado, el presente y el futuro nuestro, para Él es un eterno presente. Nos escogió en Él porque vio que creímos. Pero es que eso antes de la fundación del mundo. Pero es que Él ve como si fuera mañana o como si fuera ayer. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Él vio que usted y yo creímos. O vio que no creímos. Amén. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para, miren, propósito, razón, objetivo. Ese para señala que hay un propósito, que fue para algo, que no fue así al azar. Miren, nos escogió para. Y en ese pasaje, en ese hay 3 para. Señala el propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Amén. Para ser
Y nuevamente en el verso 6 dice, ¿para qué me escogió Dios a usted? ¿Para qué me escogió Dios a mí? ¿Para qué? Aparte de lo que acabamos de leer, mire, para alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos que darle gloria y honra, alabanza, oración, porque su gracia nos da una cantidad de dones, dádivas de Dios, dádivas. Amén. Cuando a uno le regalan algo, da gracias. Hermano, le regalo esto. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Pero Dios le regala al ser humano lo más grande y a veces ni da gracias. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David. Entonces él se detuvo. Porque es que el Señor no sabe, no pasa de largo, como decíamos hace 8 días. No pasa de largo. Se detuvo, mandó llamar y dijo, vayan a los sacerdotes. Era un requisito en la ley. Y como él vino a cumplir la ley, entonces los envió. Pero en el camino, su piel se volvió como la de un niño. Los limpió de la lepra. Y uno, ¿qué porcentaje tan en nuestra contra? Uno solo se devolvió y se postró y adoró a Dios. Y la gente es indiferente, desagradecida con Dios y cree que el Señor no se da cuenta. O que, bueno, es que Él me tiene que seguir amando de todas formas. Falso. Él se da cuenta. Y él sí que es bien observador. El Señor es súper observador. ¿Cómo? Inclusive involucra a todos los que le rodeaban. ¿No fueron 10 los sanados? Él sabía que los había sanado. A todos los 10. Así es. No, es que los hombres realmente no vinieron, sino porque el único que sanó fue este. No, él sabía. No fueron 10 los sanados. ¿Dónde están los otros 9? Ahí está el Espíritu Santo al lado del Padre. Y muchas veces le pregunto a dónde está fulano. No lo he vuelto a ver en el culto. Porque el Señor se pasea en medio de la iglesia. Lean en Apocalipsis capítulo 2 y 3, 7 veces le dice. Él se pasea en medio de la iglesia. Antes de que usted llegue al culto, ya está aquí. Y Él sabe quién entra y quién no. Es que a Jesús que entra muchas veces a recibir adoración y alabanza. Entonces, ¿dónde está? Y el Espíritu Santo, con ganas de derramarse ahí en gloria y en poder, Él le dice al Padre, voy a ir ya. No, pero es que no voy a hablarlo, a peregrinar, no voy a asustar. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Usted cree que si una pregunta es cuando bajó allí el huerto del Edén y ahí bajaba a hablar con Adán? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Señor, es que tuve miedo y me escondí por aquí. Pero es que usted debe estar en el culto. Usted debe estar acá. Usted tiene que venirme a adorar porque está por ahí escondido. ¿Acaso pecaste? Él sabía. Pero es que quiere que el hombre sea consciente del porqué de lo que le sucede, de las cosas que pasan, el porqué. ¿Pecaste? Porque es la única forma que usted vaya a sentir temor o vergüenza de mí. Y como todos nosotros los seres humanos, tan reconocedores, ahí mismo le echó la culpa a él. ¡Ah, la mujer que me diste! ¡Mujer, qué pasó! ¡Ah, la serpiente! ¿Qué reconocer?
Señor, pequé. Padre, la embarré. Cuando uno hace eso, Él mismo toma medidas a nuestro favor. Pero cuando no reconocemos, juicio. Amén. Para alabanza, usted dijo, solo uno vino a dar gracias. Solo uno vino a dar gloria a Dios. Solo uno se recibió ese don maravilloso en ese momento. Para él fue limpiarnos de la lepra. Solo uno lo recibió para alabanza de la gloria de su gracia. Los otros 9. Tome nota, hermano. Es lo mismo en nuestros días y con otras dádivas que el Señor nos ha dado, y con la dádiva superior que es la salvación del alma, que no nos perdamos en la condenación eterna. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oiga, qué maravilla, hermano. Usted y yo no éramos aceptables por el pecado, no éramos aceptables en el cielo ni en la presencia del Padre, no lo éramos. Vuestras iniquidades y vuestras rebeliones, dice el profeta Isaías, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Pero por su gracia nos hizo aceptos. ¿Pero cómo? En el amado. Sigue insistiendo, es en Cristo. Es en Cristo, hermano. No, no es porque ustedes las tienen buena gente, el fariseo las tiene muy consagrado. Súper consagrados, el fariseo era mejor que nosotros. Que muchos, ¿por qué? Dice, doy diezmo de todo lo que me gano. Y a veces nosotros no lo hacemos. Ayuno 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y nosotros a veces ni uno en el mes. Y no puede seguir con otras cositas. Nos ganaba el fariseo. Y más sin embargo, ¿qué dijo el Señor? No descendió justificado. Amén. Porque no somos nosotros, somos aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su gracia, los dones, el perdón de los pecados es por su gracia. Para eso murió Cristo en la cruz. Ese fue el propósito, hermano. Si no, si hubiera otra forma de ser salvo, ¿usted cree que el Señor iba a mandar a su propio hijo a que muriera en la cruz para nada? Eso es lo que trata el hombre de decirle a Dios cuando quiere buscar salvación por otro medio. Dice que no, es que yo no necesito la cruz de Cristo. Y yo, ¿para qué lo mando a morir ahí? Eso es cosa suya. Yo soy capaz de salvarme solo. Yo con fuerza voluntaria hago buenas obras de caridad. Y si tiene plata, yo le regalo a los pobres como se saqueo. ¿Para qué mando a Jesucristo a morir ahí, a ponerle sufrimientos? O sea, a veces se sabe, no sabe, es un tico. Para muchos es así. Y no se lo dicen así como yo lo estoy diciendo estas palabras, pero lo dicen. Cuando piensan, creen que se pueden salvar de otra manera. Como aquellos que dicen, no, es que yo puedo leer la Biblia en la casa. ¿A qué voy a ir allá? Sí, uno puede leer la Biblia en la casa, claro que sí, pero también debe leer en la iglesia, sin dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre. Amén. Amén. Propósito de Dios. Para Lucas 22:29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ahí está el propósito. Él vino a darnos un reino, hermano. Amén. Sin nosotros buscarlo siquiera. Amén. En el
Él se entregó a hacer eso que Dios le dijo. Tanto que él decía que, o lo comparaba con la comida y que prefería hacer eso que la comida. Miren, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Miren la importancia que el Señor Jesucristo le daba a las cosas de Dios, a las cosas por las cuales el Señor, el Padre, lo mandó a la tierra. Para él era de suma importancia, lo más importante en su vida. Imaginen, más que comer. Juan capítulo 6, verso 38 y 39, porque he descendido del cielo, oiga, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo vivía para esto. Amén. Era el propósito. 17:4 de Juan. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él acabó, él lo hizo, era su propósito, más importante que cualquier cosa. Amén. Él es la revelación del amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, la revelación del Padre, nuestro sustituto. Amén. Para podernos reconciliar con el Padre, nosotros necesitábamos pagar el precio del pecado. Y Él tomó ese lugar. Él lo hizo por nosotros. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 14:9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es la revelación del Padre, de su amor, de su bondad, de su misericordia. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros no éramos capaces, no podíamos, pecadores, alejados de Dios y sin deseo ni ganas de volvernos a Dios. Imagínense, por eso tuvo que mandar a su Hijo. Amén. Y a través de él nos da el don del Espíritu que se derrama en nosotros, y con él traen los dones del Espíritu, las gracias del amor de Dios. Amén. Y aparte de eso hace a Cristo más real en nosotros, el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, una vez que estaban por ahí todos tristes porque Él les hablaba de que se iba a ir, y les dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me muere, el Consolador no vendría a vosotros. Nos conviene, claro, hermano, porque es el poder del Espíritu que nos hace ser capaz de ser fieles a Dios, de renunciar al pecado, a la impiedad, a los deseos mundanos. Amén. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Por el Espíritu Santo que nos es dado, ese don celestial, hermano. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
el Consolador. Amén, hermanos. Como les digo, el hombre tenía que expiar, debe expiar sus pecados. Tenía que, si quería algo con Dios, pero no era capaz él. Entonces Él toma a Cristo y lo coloca en nuestro lugar. Y ahora podemos expiar nuestros pecados en la cruz. En Cristo tomó nuestro lugar. O sea que Él provee. Cristo proveyó el pago del rescate allí en la cruz. ¿Cuál fue el pago? Su sangre. Morir allí derramando su sangre. Fuisteis comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él proveyó, Él provee, Él ha provisto el rescate, el precio. Entonces nosotros, el hombre, se tiene que apropiar de esos beneficios, de esos dones de la gracia, del perdón, amén, de ese rescate. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos apropiamos? Es importante que entienda esto, hermano. Ya vimos, Él ha provisto el precio del rescate para nosotros expiar nuestro pecado, que es alto, un precio alto. Pedro, repito, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, con su sangre, con su propia sangre. Ya está ahí en la cruz. Hay que apropiar de eso. Ya Él le dijo, le regalo. Y lo tiene, mucha gente lo tiene con la mano extendida y no ha querido ir por el regalo. Pero ya es del hombre. Hay que ir y decir, gracias. ¿Cómo nos apropiamos de esos regalos, de ese regalo de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Creyendo. Fue lo primero que leímos, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Por medio de la fe, el hombre se apropia de los beneficios, de los dones, de las gracias de Dios, que son muchas. Pablo habla de las riquezas en gloria en Cristo Jesús, riquezas, muchas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo, lo hace un hombre nuevo. Amén, hermano. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y solo hay un mecanismo, hermano. No hay otro medio. Amén. No hay otro agente de salvación. Solo la fe. A través de la fe. Con usted creer de corazón. Toda la obra de nuestra salvación, oiga bien, es iniciativa del Padre. Del Padre. Fue la iniciativa de Él. En armonía con las otras dos personas de la Trinidad. Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nos lo manifiesta por medio de su palabra y nos apropiamos por la fe. Amén. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia, no presencia. Repito, presciencia, no presencia. ¿Sí? Presciencia es conocimiento anticipado. Presencia es que está aquí.
¿Ya? Elegido según la presciencia de Dios Padre. Él fue la iniciativa del Padre. En santificación del Espíritu. El Espíritu es quien santifica. Él es el que aplica la obra de la redención en nosotros. Para obedecer. Ahí metieron al hombre. Para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí estamos tres. Entonces, ¿qué hacen que tienen sino uno solo? No, es que no sino el Padre solo. Entonces se quedó sin santificación y sin ser rociado con la sangre de Cristo. No es que Jesús solo se quedó sin elegir y se quedó sin la santificación del Espíritu. Y otros por ahí, no es el Espíritu solo. Entonces no le eligió nadie porque no existe, ni tampoco es rociado con la sangre de Cristo. Ahí están los agentes. La Trinidad. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencer primero de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Para introducir en el corazón del hombre ese mensaje que lo conduce por el camino hacia Jesucristo. Amén. Y el hombre responde abriendo su corazón a Dios por la obediencia de la fe, por la obediencia de lo que cree. Amén. Si uno no cree, no, ¿qué va a obedecer? Uno obedece, inclusive a la inversa también funciona. Si uno no cree, no obedece. Y uno no obedece si no cree. Amén. Ay, hermano, tengo una sed, tome agua. Y si usted va a buscar agua es porque le creyó a esa persona que el agua le quitaba la sed. Pero si no cree, no, que yo ya tomaba agua y yo ya en otra ocasión no creyó, no se beneficia. Amén. Romanos capítulo 16, verso 26 dice, porque así, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, oiga, para que obedezcan a la fe. Hay que obedecer la fe. Por eso ya leímos ahí, para obedecer y ser rociados. Entonces, si usted no cree, no va a obedecer tampoco. Porque el mundo anda tras sus pecados, sus vanidades, sus cosas. Porque ellos no creen. Pero el que cree verdaderamente procura agradar a Dios en todo, obedecer en todo. Empieza a dar pasos de fe. Cree, se bautiza y sigue haciendo cosas que lo van a llevar por el camino de la obediencia en la fe hacia el reino de los cielos. Amén. La ley y el evangelio. La ley y el evangelio. Basta examinar con cuidado las epístolas del apóstol Pablo en Romanos y en los Gálatas para uno darse cuenta del papel que cumple la ley. Porque es que muchos hoy en día se salvan que por la ley. Uno tiene que entender el papel de la ley en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué Dios dio la ley? Primero, la ley fue dada al pueblo de Israel en la dispensación de la ley. Así se llamó. Desde Moisés hasta Cristo. Esa fue la dispensación de la ley. Dios trataba con el hombre a través de la ley. Amén. Y Pablo explica, porque le tocó luchar mucho contra los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que iban a las iglesias. Pablo llegaba y fundaba una iglesia y los judaizantes llegaban detrás y le decían, no, está bien que acepten a Cristo y que sí, no le ha muy bueno, pero hay que guardar la ley. ¿Ve? Querían echar por tierra
el trabajo evangelístico del apóstol presentando a Jesucristo. Entonces en Romanos y en Gálatas, Pablo trata ese problemita. Y por eso nos damos cuenta, con las explicaciones que Pablo da en esos libros, qué papel desempeñaba la ley, que no era para la salvación. La ley no fue dada para la salvación, al contrario, la ley fue dada para hacer consciente al ser humano de que es pecador y que necesita un salvador. Amén. Entonces, primero, la ley fue dada para colocar como un dique, como un muro de contención a la corrupción del corazón humano. Pablo dice en Romanos capítulo 7, yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea que sin la ley el ser humano podía cometer pecados sin no darse cuenta que era pecado. Pero cuando la ley dice no codiciarás, esto es codicia, esto es malo, esto es desagradable, ahí se dio cuenta. Entonces, ¿para qué era la ley? Para concientizar al hombre del pecado y así tratar de impedir la corrupción en el corazón humano. Amén. Segundo, la ley fue dada para ser expresión de la voluntad divina en el orden moral para el pueblo del pacto, o sea, para Israel. La ley fue dada para Israel. Amén. Y tercero, la ley es nuestro ayo. Sirve de ayo. ¿Qué es eso? La palabra ayo es pedagogos, de donde viene la palabra pedagogo. Aquel asistente que lleva a los niños al colegio. Eso es un ayo, un pedagogos. El que lleva a los niños al colegio, ese asistente. ¿Ya? Y si la ley es eso, es el que nos lleva a Cristo. Para eso es la ley, para llevarnos a Cristo. Porque crea en nosotros, o en el ser humano, la necesidad de que sus pecados desaparezcan. Porque como lo concientiza el pecado, y el pecado lo mata, la paga del pecado es muerte. Uy, no, yo no me quiero morir. ¿Qué hago con este pecado? Vengan de Cristo, que ya lo llevó en la cruz. Ya usted no tiene por qué cargar con él. Por eso nosotros se nos has hecho un artículo de los juicios, ¿verdad? Verdad es que resaltan los juicios. En el tribunal de Cristo, a nosotros no nos va a juzgar el pecado, porque ya lo llevó Cristo. Para nosotros lo llevó Cristo. Nosotros aceptamos eso, entonces ya nosotros no nos van a juzgar el pecado. Ya se nos juzga en la cruz. Se nos va a llamar a cuenta es por lo que hicimos o dejamos de hacer o cómo hicimos las cosas en esta tierra mientras venía Cristo. Amén. Si no queremos cargar con el pecado, la ley nos lleva. Fue nuestro conductor, nuestro asistente, ¿cómo le dicen a los niños, a los que llevan a los niños de ley? Asistentes. Eso fue la ley para nosotros. Nos llevó a Cristo. Amén. Nos enseña buenas maneras, como ese asistente le enseña al niño, el programa le enseña al niño a cómo comportarse, a cómo vivir, le impone correctivos para que sea así su comportamiento de esta manera, no tenga estos malos comportamientos, etc. Eso es la ley. En el de Cristo, y aquí se le enseña todo esto. Amén. O sea que la ley convence de pecado y hace más pecaminoso el pecado. Póngale cuidado a esto, hermano. Porque hay una reacción psicológica en el ser humano que lo incita a hacer lo que se le prohíbe básicamente. A la gente, por su naturaleza pecaminosa, le gusta hacer lo que le prohíben. Pero usted, padre de familia, tiene que ser sabio, sabia con sus hijos. Porque si usted le recalca y le machaca, como decimos antioqueñamente, a su hijo, no, así como imponiendo, eso más le gusta
Jesús mismo asegura: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él fue capaz, él fue el único. ¿Sí o no? Pero a la naturaleza humana, le repito, le gusta más lo que le prohíben. Y la ley vino para concientizar del pecado, pero hace más pecaminoso, más deseoso el pecado. Miren en Proverbios, y ojalá usted subraye ese versículo. Proverbios capítulo 9, verso 17. Para que usted sepa cómo tratar a sus hijos, pero también para que usted sepa cómo tratarse usted mismo. Que es muy bueno obedecer de una a la palabra. Hermano, la palabra hay que hacerle caso de una, para que el poder del pecado salga de nuestra vida. Salga el poder del pecado, el aguijón del pecado. Proverbios 9, 17. Las aguas untadas son dulces. Mire bien, el pan comido en oculto es sabroso. ¿Cómo ven ustedes las dos primeras frases? Las aguas untadas. Lo malo es que es dulce. Claro, hay que ir entendiendo. El pan comido en oculto. Oculto. ¿Por qué oculto? Porque es sabroso. Lo que le digo, a la naturaleza humana le gusta es lo que le prohíben. No haga eso, y con más rapidez que la gente lo hace. Mire usted un niño, ¿verdad? Que lo malo lo aprende rapidito, hermano. No es sino que usted lo suelte de su casa. El niño viene creciendo en su casa y lo metió al colegio, y cuando viene el primer día de clase, viene como cosa rara. Y usted ya preguntó eso. Un compañerito, que es que en el colegio, que es que en la escuela, que en el jardín, es que allí, que ya lo aprenden ya. Y nosotros los viejos, niños espirituales, qué lidia nos da aprender las cosas de Dios. El pan comido en oculto es sabroso. Pero miren el verso 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del infierno. De ese poder nos concientiza la ley, y de ese poder nos libró Cristo en la cruz. Por eso Él dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el poder del pecado, ahí está, el poder del pecado. No tanto los pecados que cometemos, eso es el resultado, el fruto de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que el borracho dice cada rato: no vuelvo a beber. Es esclavo del pecado. Jesucristo lo dijo. Y todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y prohíbe a la que más borracho. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? Pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De ese poder del pecado. Ya no tenemos por qué doblegarnos a Él. Amén, hermano. Entonces nos muestra la ley la necesidad del evangelio de gracia, porque con el evangelio de gracia viene el poder del Espíritu, que es superior al poder del pecado. Amén. Por eso es que en Romanos 8:1 dice: ahora
En Romanos capítulo 8, el verso 4. Amén. Vamos a mirar Romanos 8, 4. Dice: gloria a Dios. Dice, la número 3, porque lo que era imposible para la ley, era imposible, la ley no podía quitar el poder. Nos concientiza, hace consciente al hombre de su pecado, pero no era capaz, no fue enviado para quitarlo. Es imposible, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, hombre, se hizo hombre, igual que nosotros, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, no de los pecados, sino del pecado, de la naturaleza, del poder del pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en su carne, allá en la cruz lo condenó. ¿Sí o no? Y mire el propósito del verso 4. Para que la justicia de la ley, ahora sí, para que la justicia, lo que la ley enseña, ese pedagogo quiere que el niño aprenda, que uno aprenda, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando ya andamos conforme al Espíritu, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos involucramos en esta vida, ahí es donde viene la victoria. Se adquiere la justicia de la ley. Se anda conforme a Cristo, como dice la palabra, como Dios quiere. Amén, hermanos. A su nombre, gloria. Entonces, por eso Cristo cumplió. Hasta ahí llegó la ley. Por eso Él tenía que cumplirla. Él cumplió la ley. Totalmente, hermano. Amén. Cristo vino a cumplir por sí mismo la ley. Él fue el único que la cumplió activamente, observándola con toda exactitud. Para poder darnos, para condenar el pecado de su carne y poder darnos el que se cumpliera en nosotros la justicia de esa ley. Que Cristo vino a llenar la ley del Espíritu, a llenar la ley del Espíritu que faltaba en el legalismo farisaico, poniendo el amor como único medio de cumplir la ley. Amén. Por eso la regeneración espiritual comporta un cambio de mentalidad. Al recibir el Espíritu, ese Espíritu Santo nos da a nosotros una nueva visión y un corazón nuevo, y podemos llegar a ser justificados. Corazón nuevo. Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, después de aquellos días, porque ellos todavía estaban bajo la ley en esa dispensación, los judíos, los israelitas. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya no en tabla de piedra, como en esa dispensación, ahora es diferente. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué bueno es el Señor. Ezequiel 36, verso 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne
nos da la capacidad. Sin Cristo no escapar, hermano. La gente tiene razón cuando la gente le dice a uno evangeliza por ahí, habla de Cristo a alguien. Ay, hermano, es que no es capaz de llevar esa vida que ustedes llevan. Eso es verdad. No es capaz. Ni nosotros. Nadie es capaz. Nadie. Pero cuando uno acepta a Cristo, viene el Espíritu. Y ese Espíritu sí es capaz de hacer que. Amén, hermano. Por eso hay que llenarse del Espíritu. Y como el Espíritu usa la palabra, hay que llenarse de la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra, meditar en ella. Ay, hermano, es que yo he luchado mucho. Yo llevo así 20 años de convertirme. Yo soy evangélico hace 20 años, pero yo no he sido capaz de algo vaya por ahí. No ha dejado, no ha abierto el corazón en obediencia a la fe. No ha dejado que el Espíritu Santo penetre y Él haga el cambio. Es que es Él, hermano. El problema es que muchas veces el evangélico, el que acepta a Cristo, es el que quiere cambiar. Hermano, así va a poner las pilas, va a consagrar, así se libera, hermano. Y eso uno lo ve los primeros días de hoy y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Pero a los días. Hermano, debe de dar, hermano. No bregue más. Confíe, crea. Y deje que el Espíritu Santo regenere. Deje que el Espíritu Santo limpie. Deje que el Espíritu Santo lo transforme. Amén. Como estamos viendo principios de la salvación, para Arminio, Jacob o Jacobo Arminio, el punto clave de la justificación por la decisión de aceptar a Cristo, la justificación es que el Señor nos tiene por justos, como si nunca hubiéramos pecado. Cuando no viene a Cristo, eso es lo que pasa. El Señor, como ya nos pedimos perdón y Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, entonces ya usted y yo figuramos en el cielo como si nunca hubiéramos pecado. Maravilla divina, hermano. Maravilla divina. Por la decisión de aceptar a Cristo como único, suficiente y necesario Salvador, mediante la fe. Esta decisión procede de nuestro libre albedrío, porque tenemos libre albedrío. Podemos decir sí o podemos decir no. Y coopera así, el libre albedrío coopera con la gracia de Dios. Ese es el concepto arminiano. El concepto de Lutero, Martín Lutero, el fundador de la Reforma, dice: el punto clave es la justificación por la fe, que Dios produce en el hombre. El proceso empieza por el anuncio de la reconciliación del mundo hecha por Dios en Cristo Jesús. O sea, para Él comienza, como dice Romanos capítulo 10, ¿cómo pues oirán sin haber quien les predique? ¿O cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Es obvio, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Se necesita esa promulgación de la gracia, claro, que oigan y ya ahí deciden si creen o no. Esta llamada del Evangelio comporta una iluminación. Cuando viene el Evangelio a nosotros, entonces el Espíritu nos ilumina. Y eso quebranta la resistencia radical del hombre caído. El hombre en su pecado no le parece que eso es basura, que están locos, que le lavan el cerebro, que eso es mentira, etc. Pero entonces el Evangelio, cuando uno le presta atención, entonces lo ilumina el Espíritu Santo y quebranta esa resistencia. Y entonces viene el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento viene la regeneración espiritual. Amén.
gente que dice que no. Salvo siempre, salvo si ya no, se puede perder, porque la salvación está condicionada, óigame la palabra, totalmente, condicionada totalmente por la fe. Si el hombre continúa, después de que vino la iluminación, la resistencia al hombre caído, que viene el arrepentimiento, que viene la regeneración espiritual, si el hombre continúa creyendo, continúa esa vida, obvio, persevera la salvación. Si cesa de creer, si deja de creer, se pierde. Amén. Pero ojo, hay un concepto sobre Efesios 2:8, el que leímos inicialmente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay un concepto que no es la fe la que salva. Ojo, hay un concepto que dice que no es la fe la que salva, sino la gracia. ¿Sí? Y se argumenta con un ejemplo de que no es la cuchara que lleva el alimento la que alimenta. Parece como razonable, sino el alimento, ¿sí o no? Lo que le alimenta al cuerpo, ¿qué es? El alimento que trae la cuchara, no es la cuchara. Entonces eso es lo que dicen los que argumentan eso, que no es la fe la que salva, sino la gracia, que es el alimento, el que salva, el que alimenta, no la cuchara. Pero ¿qué pasa? Sin la cuchara, ¿cómo llega el alimento al cuerpo? Es verdad que el alimento, lo que trae la cuchara es lo que alimenta, pero si no hay cuchara, ¿cómo llega el alimento? Hay que rebatir ese pensamiento de que no es la fe la que salva. Coopera, como ya leímos, con la gracia, porque la fe es la cuchara. La fe lleva la gracia. O sea, por la fe aceptamos, recibimos, nos apoderamos de la gracia. Así como con la cuchara podemos participar del alimento. Amén. ¿Sí me entendió? Sin la fe no llega la gracia. Como sin la cuchara no llega el alimento. O sin la mano. Si es que alguien quiere argumentar, ay, si no tengo cuchara, yo pongo todo con la mano. A ver, la mano es la fe que lleva el alimento. Amén. ¿Qué pasa con ese argumento? Que se está colocando primero la regeneración espiritual y luego es que se cree. Están argumentando eso porque dicen, no, es que Dios tiene que regenerar al hombre porque el hombre no es capaz. Dios tiene que regenerarlo primero, cambiarlo y entonces sí cree. No, Dios lo regenera porque cree. Amén. Que se pone primero, ellos ponen primero la regeneración y luego que se cree. Pero el hecho de que el individuo se haya regenerado tuvo que haber creído primero. Amén. Porque el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá. Si le cree, te viene la regeneración. Hechos 16:31. Miren, Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron, Pablo y sus compañeros le dijeron al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ser salvo es ser regenerado, tener nueva vida en Cristo, recibir el Espíritu Santo. Y primero es creer. Creer. O sea que aquel argumento que acabamos de ver, entonces tendría que torcer este versículo, cambiarle el orden y decir como dice por ahí. Entonces decir, si sos salvo, cree en el Señor Jesucristo.
Tiene que reconocer su pecado, pedir perdón, arrepentirse, para que el Espíritu Santo entre y usted pueda andar conforme al Espíritu. Y ahí se acabó el problema. Ahí sí va a ser capaz. Amén. Amén. Dios para eso no es su Hijo. Dios enviando a su Hijo para eso. Amén. Ese es el principio de salvación. En eso consiste. Amén. Porque es que salvar, ¿de qué somos salvos? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿De qué somos salvos? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿De qué somos salvos? Primero que todo, somos salvos del poder del pecado. Eso es lo más importante, del poder del pecado, porque nosotros no somos capaces solos. Segundo, somos salvos de la ira que vendrá. Al ser salvos del poder del pecado, vivimos como a Dios le agrada, no vamos a pasar por la gran tribulación, se nos va a llevar, porque somos salvos, ya nos va a llevar al cielo. De la ira que vendrá, porque viene un tiempo de ira, de juicio sobre esta tierra. Y tercero, somos salvos de la condenación eterna. Miren los eslabones de esta pequeña cadena. ¿Sí? Nos salvan del poder del pecado. Podemos vivir como dice la palabra, la justicia de la ley. Nos llevan en el rapto, nos salvan de la ira que vendrá. Y entregar en el cielo nos salvan